Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a La Revolución de las Conciencias, el programa que da cuenta de todas las actividades del Instituto Nacional de Formación Política, de nuestro partido Movimiento y hace análisis de coyuntura de todo lo que pasa en el mundo y aquí en México. Y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, sobre todo porque hay una emergencia humanitaria en la isla de Cuba. Y para ello tenemos aquí a nuestra coordinadora internacional del Instituto Nacional de Formación Política, Alina Duarte. ¿Cómo estás, Alina? Bien, Mayo, gracias por invitarme aquí a la Revolución de las Conciencias. Antes de comenzar, no quiero pasar sin dejar, ahora sí que invitarles a que chequen todas las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política, las redes sociales que tienen cada una de las coordinaciones, incluyendo la coordinación internacional y, por supuesto, las redes sociales de la 4TV. Es importante tumbar esos cercos mediáticos porque hay mucha propaganda en contra de todos los movimientos progresistas y, por supuesto, de nuestros gobiernos y de la Cuarta Transformación. Ahora sí, Alina, vamos a platicar de este tema porque fíjate que nos hemos dado cuenta que hay una emergencia muy importante en la isla de Cuba. Pareciera que, y no pareciera, sino que ya hay este bloqueo es una estrategia genocida por parte del imperio, por parte de Estados Unidos, para derrocar el poder popular de la isla de Cuba. Cuéntanos qué fue lo que viste en esta visita que tuviste las semanas anteriores y qué es lo que está pasando en Cuba. Bueno, Mayo, lo que está pasando en Cuba es realmente horroroso, ¿no? Es algo que pues espero que no le pase a ningún pueblo, que es primero la normalización de un bloqueo hacia afuera de sus fronteras que data más de 6 décadas atrás. Y la otra, un imperialismo que en esta fase trumpista lo que está haciendo es tratar de asfixiar y llevar a los límites, no al gobierno, sino al pueblo cubano. Entonces las escenas son tremendas. Durante ya más de 3 meses no ha entrado una sola gota de combustible, de petróleo, lo cual pues impacta no es solamente si tienen o no gasolina, sino cómo eso trastoca el día a día, segundo a segundo de millones de cubanos y de cubanas. Es decir, desde el momento en que se tienen que levantar, el momento en el que llega la luz, en el momento en que sirve el elevador para subir 5, 10, 15 pisos, en el momento en que no pueden llegar a hacerse su hemodiálisis, no pueden recurrir al doctor o incluso como parte de este bloqueo también en el cual pues farmacéuticas estadounidenses y demás han sido cómplices, pues no se puede garantizar la salud que pues en Cuba era característica y era pionera en demostrarnos que la salud podía ser todo un derecho y no un privilegio, ni mucho menos un negocio de unos cuantos. Entonces hay una situación de emergencia. En estos 3 meses se ha recrudecido, pero incluso también me atrevería a decir, hay puntos de quiebre desde que llega Donald Trump en su primer mandato, en donde empieza a efectuar medidas extraordinarias, estos decretos presidenciales, órdenes ejecutivas, que empiezan a cerrar y a cerrar y a cerrar y a cerrar la llave de cualquier forma de ingreso económico hacia la isla. Empieza a limitar nuevamente el tema del turismo, el tema de las remesas también, porque hay un gran flujo migratorio producto de esta asfixia económica. Impide que las remesas lleguen, impide que el gobierno pueda obtener divisas con las cuales poder también pagar comida, pagar día a día, ¿no? No es, digamos, una cuestión de voluntad o esta dictadura, como se pretende decir, sino pues que todo tiene origen desde hace 6 décadas en exactamente el mismo mal que es el gobierno de los Estados Unidos. Es que, por ejemplo, hay que dar un pequeño contexto reciente, sobre todo que el pasado 20 de enero, me parece, fue cuando Donald Trump amenazó a los países que estaban vendiendo petróleo, comercializando petróleo, porque hay que decirlo, la isla de Cuba tiene mercado abierto a todos los países, pero que lamentablemente por este bloqueo que tiene más de 60 años, pues evidentemente está restringido a ciertas materias primas, a ciertas mercancías. Y en ese sentido, Donald Trump restringió ese aporte de los países o esta parte que tenía de comercio con los países, amenazándolos con aranceles del 100%. Y eso pues evidentemente trastoca todo lo que es la isla de Cuba y no solo eso,
Recordemos que uno de los principales, quien aportaba con mayor fuerza a la isla de Cuba era Venezuela, y el 3 de enero pues nos despertamos con que habían secuestrado a su propio presidente. A Estados Unidos había secuestrado a Nicolás Maduro, que dicho sea de paso pues está en juicio. Entonces, ¿cómo es que en este sentido ves a los países en este contexto? ¿Cómo ves la aportación de México, del pueblo mexicano, porque ha dado un papel fundamental en esta parte, en esta emergencia? Y te haría de una vez la siguiente pregunta, Lina, porque vemos una palestinización de Cuba, y no solo de Cuba, sino de América Latina. ¿Y qué significa eso? Mira, yo creo que lo que estamos viendo hoy en Cuba es la radicalización y la asfixia de procesos que hemos estado viendo de manera continua en diferentes países, uno de ellos Palestina, pero incluso dentro de la propia Cuba. Cuando se instaura este bloqueo que gana la Revolución Cubana en 1959, se instaura este bloqueo en 1961, tanto gobiernos republicanos como demócratas han insistido en derrocar a un gobierno que lo que ha hecho es demostrar que no necesariamente esta idea de democracia y libertad pasan por enriquecer a unos cuantos y empobrecer al resto. Lo que hace la Revolución Cubana es democratizar el acceso a la salud, a la educación, se acaba el analfabetismo, se logra, aún con este bloqueo en varios momentos, tener una calidad de vida excepcional, ¿no? Es decir, este bloqueo ha ido mutando producto de los éxitos de la Revolución Cubana. Sin embargo, Estados Unidos durante todas estas administraciones, insisto, tanto republicanas como demócratas, lo que hace es emprender una lucha armada, por ejemplo, el intento de la invasión de Bahía de Cochinos, que pues es una invasión militar en donde más de 1000 elementos entrenados por la CIA aterrizan, intentan invadir Cuba y son detenidos en menos de 72 horas. Los actos terroristas vienen también de personajes de Estados Unidos, amparados, ¿no?, por el gobierno de Estados Unidos, invaden además con armas bacteriológicas también en algún momento para eliminar, por ejemplo, a todos los cerdos de la isla y acabar con alimento, ¿no? Que es una cosa que se nos olvida también, producto de ver tantas películas de Hollywood, ¿no? En donde ellos son los buenos. Bueno, ellos hicieron eso, explotaron aviones, ¿no? Un avión de Cubana de Aviación en donde fallecieron más de 70 personas, explotaron hoteles, explotaron barcos. Es decir, Cuba ha vivido esta violencia imperialista de formas muy atroces y se olvida dentro de este panorama que hace tan solo unas semanas, Maño, intentaron invadir Cuba. O sea, no estamos hablando de hace un siglo, hace 20 años, estamos hablando de que hace unas semanas continúan estas agresiones como para ver hasta dónde puede o no defenderse la Revolución Cubana. Entonces, esto se suma a este contexto que tú planteas, que es hasta dónde el imperialismo ha tocado esos límites también. Es decir, si no pudimos detener un genocidio tan claro, tan evidente, tan descarado como fue en Palestina, y sigue ocurriendo además porque nos mintieron que hay un cese al fuego, lo que vimos es que la humanidad rompió esas barreras de dolor y que nos sentimos también en esa impotencia de que no pudimos parar Palestina. Pero Palestina entonces se vuelve un ejemplo de lo que puede o no ocurrir y de que las instituciones internacionales sirven para dos cosas, para nada y para nada, ¿no? Y entonces lo que conocimos después de lo emanado en la Segunda Guerra Mundial, donde se prometió que no iba a ocurrir algo como lo que implicó el fascismo italiano, el fascismo alemán, pues al final fue una completa y absoluta mentira, porque entonces lo mutaron en sus formas y específicamente en el continente echaron a andar el Plan Cóndor, la imposición de dictaduras militares. Recién se cumplían 50 años de la dictadura en Argentina, ¿no? De la imposición de una dictadura en Argentina, y ahora estamos viendo nuevamente una reconfiguración de esas fuerzas, sí también con el carácter militar, ¿no? Porque los buques que secuestraron a Nicolás Maduro siguen también en el Caribe. Vemos este escudo de las Américas, que no es sino un nuevo también Plan Cóndor de esos aliados, que en su momento eran un tanto más institucionales o les funcionaba la Carta Interamericana, la OEA, la ONU, pero ahora echaron todo eso a la borda. Y hoy está pasando lo mismo que en Palestina. No estamos hablando en futuro, no estamos hablando de que pasará, es que está pasando. Claro.
Claro. Esos pescadores que asesinaron en Venezuela son los mismos pescadores que estuvieron asesinando en Cuba en los 80s, en los 90s. Esta historia y muchas otras historias, Cuba ya la vivió de muchas formas. Lo que vimos ahora con el secuestro de Nicolás Maduro es, no hay nada que te impida a ti, Estados Unidos, hacer lo que se te dé la gana, así sean las cosas más surreales que se le inventaría Steven Spielberg, ¿sabes? Claro. A nadie se le ocurriría hace unos años que podías entrar, secuestrar al presidente, o sea, vaya, lo vimos en el 89 en Panamá con Noriega, este despliegue de los buques que lo acusaban igual de narcoterrorismo, que en realidad ellos habían puesto a Noriega, pero lo que estamos viendo es el uso militar, ideológico, ya no tanto propagandístico, porque creen que ya no es necesario convencer a través de ciertos argumentos, de ciertos cosas que hicieron con Irak, con Afganistán, y que convencieron al mundo de que Saddam Hussein era el malo, de que había que ir por los talibanes, de que había que... De que eso, Muammar Gaddafi era el... de O sea, que, había claro, hay una serie... Es que esto es bien interesante porque vemos toda una maquinaria de propaganda todos los días encaminada a desprestigiar estos países que van en contra de los intereses del imperio. Y en ese sentido tenemos una maquinaria de propaganda en contra de Cuba que está todos los días en redes sociales, en programas, dictadura, que no tienen comercio, que no tienen derechos, que hay millones de personas en las cárceles. Tienes una maquinaria de propaganda en contra de Venezuela, por ejemplo, cuando fue la administración de Hugo Chávez, tanto de Hugo Chávez como la de Maduro, cómo es que también era una dictadura, que estaban en la pobreza, que prácticamente se estaba en una condición infrahumana en estos países. Vemos lo de Irán, vemos lo que pasó en Irak en los años 90 y me parece que esta maquinaria de propaganda está muy fuerte actualmente. ¿Tú cómo lo ves con relación específicamente al caso de Cuba? ¿Cuáles son las mentiras que se han dicho con relación a Cuba para que las podamos desmentir y que la gente diga, es que esta dictadura que dicen que es dictadura, es más dictadura lo que el sistema bipartidista de Estados Unidos? Mira, yo creo que hay que escuchar esta entrevista, a todo el mundo le digo que hay que escuchar esta entrevista del vicecanciller cubano en CBS, en donde le dicen, bueno, a ver, ustedes van a negociar que ustedes solo tienen un partido político, ¿no? Y les dice, Estados Unidos va a negociar que tenga más partidos políticos y no solo dos, ¿no? Entonces empieza a contestarle cualquier tipo de cosas demostrando que Estados Unidos, por ejemplo, el tema de los presos políticos, ¿no? Que dice, bueno, para empezar, la denominación de preso político la hace Estados Unidos, ¿no? Y la hace los grupos que ven en Cuba no solamente una posibilidad de arrasarlo todo y construir inmobiliarias, sino ante la atrocidad de lo que vimos con Epstein, pues en una de esas están buscando otra isla, ¿no? Con todo lo que vimos recientemente, que es horrible, y lo que le sigue. Y lo que importa, o sea, digamos, en esta genealogía, es ver que la dictadura en realidad la había impuesto Estados Unidos con Fulgencio Batista. Y es ante esa dictadura que se organiza este movimiento revolucionario que pues termina venciendo a Batista, y que al final insisten en que no hay elecciones. Claro que hay elecciones, hay una organización popular que incluso sale de nuestro análisis diario porque estamos muy metidos en la lógica de la democracia liberal, en donde solo basta ir a elecciones y elegir un diputado y dar un paso atrás como sociedad y que ellos se encarguen. Lo que demostró Cuba históricamente es que el propio pueblo se puede organizar a nivel barrial, a nivel seccional, a nivel provincial, y entonces construir ese modelo pues abiertamente socialista, que a su vez inspiró a otros gobiernos como el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, en donde abiertamente fue este primer presidente electo, pues un presidente abiertamente socialista, marxista, leninista, pues al frente del gobierno de Chile, por lo cual también no solo le declararon la guerra, comenzaron un proceso de asfixia desde Estados Unidos, sino terminaron asesinándolo el 11 de septiembre del 73 en el Palacio de la Moneda. Entonces, digamos, ha habido toda una serie de campañas para desprestigiar. Se ha demostrado que son millones de dólares los que se invierten en eso. Hay documentos desclasificados sabiendo que hay millones, que por ejemplo
el gobierno de Estados Unidos pagó al Mercurio en Chile para desprestigiar el gobierno de Salvador Allende y crear toda una pues, lógica de miedo para que no invirtieran, para que todo el mundo huyera, ¿no? Porque ya habían llegado los barbudos y demás, que no era barbudo Salvador Allende. Y ahora lo que estamos viendo, yo creo que si bien es una maquinaria muy poderosa, Mayo, yo sí creo que ha habido un punto de quiebre y que Irán lo está demostrando, no solamente Cuba, porque creo que está surgiendo y resurgiendo este movimiento de solidaridad que es urgente, no solamente en las consignas, sino en la práctica. Necesitamos llevar cada vez más alimentos, más medicinas de manera total y completamente urgente porque esto es un bloqueo genocida. Hoy la gente está muriendo en Cuba, no es cualquier cosa. Pero lo que está pasando en Irán es que al sentirse que Estados Unidos seguía teniendo ese respaldo global y control de las narrativas, Donald Trump decidió pues no optar por lo que tradicionalmente hacía el establishment, que era hacer uso de los medios de comunicación. Entonces hoy hay medios de comunicación incluso en Estados Unidos, de MSNBC, CBS, incluso editoriales en el New York Times, diciendo qué estamos haciendo en Irán. Porque no se dieron a la tarea de criminalizar a tal grado a los ayatolás, pero además porque Trump es todo de lo que se están quejando presuntamente de Irán, ¿no? Cuando dicen estos locos religiosos fundamentalistas y ves a Marco Rubio, a él rezando en la Casa Oval, dices, ¿de qué estás hablando, no? Claro. Entonces, hay un punto de inflexión en Irán en donde esta maquinaria se ha visto, es un poco el efecto Televisa, en donde aquí pues sí estaban acostumbrados a ir acompañando al gobierno, pero también cuando la gente, el pueblo empieza a no creerles, empiezan a reconsiderar y se miran más incluyentes y entonces TV Azteca, ¿sabes? Como hay un nuevo plan y eso es lo que se está gestando hoy en la maquinaria mediática internacional, el cómo sirven al establishment, incluso no apoyando a Donald Trump y sus guerras. Entonces, yo creo que eso, y me preocupa más aún, porque veo muchos análisis, que espero que todos estén incorrectos, sobre que la gran derrota que está sufriendo en Irán la pueda llegar a pagar Cuba. Pero cuando uno se mete a ver las publicaciones del New York Times, del Washington Post, en sus páginas, de Wall Street Journal, lo que uno ve es un creciente rechazo a esa política exterior trumpista en las propias publicaciones por parte del propio pueblo de Estados Unidos. La popularidad de Trump va en picada, tenemos elecciones de medio término donde seguramente van a perder. Sí. Entonces yo creo que ahí hay una nueva reconfiguración, no por gusto, sino porque al final no es redituable para los propios medios de comunicación que pierden credibilidad, que ya no van a poder acompañar otras guerras, tal vez demócratas en este caso. Entonces, bueno, ahí está pasando algo. Y sobre Cuba a mí me sorprende, hace rato se me olvidaba esto que me preguntabas, el rol de México. Yo sí quisiera decirle a la gente que tenemos que dimensionar lo que significa hoy cada cosa que estuvimos mandando, cada kilo de arroz, cada lata de atún. Hoy México como gobierno, junto con China apenas hace unos días, son los únicos 2 países de los más de 200 países de todo el mundo que están ayudando a Cuba. Y eso no es menor, es un pueblo que siempre fue solidario, que ayudó en los momentos más críticos, incluso en Estados Unidos quisieron ayudar y en su momento, no recuerdo si fue Bush con el huracán Katrina que dijo no los necesitamos, o en realidad sí los necesitaban, ¿no? Cuba ha estado en más de 180 países con las brigadas de médicos. En la pandemia los vimos salir inmediatamente sin dudar un solo segundo. Cuando se ha inventado una nueva medicina, la han puesto libre. No es el negocio de las farmacéuticas que lo privatizan y entonces te cobran y entonces es un negocio si te enfermas de cáncer. No, Cuba sigue inventando cosas para el Alzheimer, para cáncer de pulmón y las pone siempre a disposición de la humanidad. Entonces es tan importante recordar lo que decía Fidel de que Estados Unidos puede poner bombas en
cualquier rincón y soldados y militares, pero Cuba puede poner doctores en cualquier rincón del mundo. Esa es la esencia de la Revolución cubana y es muy doloroso ver que el pueblo cubano, siempre solidario, hoy se pregunta por qué el mundo les está dando la espalda. Y también decir que la admiración por la presidenta Claudia Sheinbaum, el nivel de agradecimiento es que no se lo imagina, ¿no? Yo siempre le cuento a todo el mundo, creo que te lo he dicho, ¿no? Yo pensé que iba a ser muy difícil que se superara el amor del pueblo cubano por Andrés Manuel cuando condecora a Miguel Díaz-Canel, cuando pide que Cuba sea patrimonio de la humanidad, cuando pide que se le dé el premio de la dignidad, ¿no? Es decir, fue tan vocal en pedir que se acabara con el bloqueo, en no asistir a la Cumbre de las Américas, y no estaba Cuba, Venezuela, Nicaragua. Pero lo que vemos hoy es, y lo que te dice el pueblo de Cuba, y lo he subido en redes sociales, es la dignidad que ha tenido la presidenta, respaldada por el pueblo de México, para plantarle cara a Donald Trump. Es algo que ojalá aquí en México termine de dimensionarse y también de seguir echando pa'lante, como dicen, y seguir solidarizándonos. Hoy, más que solo una campaña mediática, requerimos acciones concretas, urgentes, que logren saciar el hambre, que logren saciar las enfermedades, que logren dar una pequeña luz a una isla que siempre fue tan solidaria, tan revolucionaria y que no escatimó, aún bajo bloqueo, en ayudar a otros países en condiciones críticas. Eso hay que rescatarlo y hay que llamar a llenar los buques que sean necesarios para que salgan directo al puerto de La Habana. Y es que lo que acabas de decir es muy importante porque pareciera que a lo que le tiene miedo Estados Unidos no es a ese poderío militar que pueda llegar a tener Cuba, sino es a la dignidad, es a esa parte de dar al mundo, porque el negocio está del otro lado de estos sátrapas, de estos banqueros, de estos que se roban todo lo que quieren robarse en este mundo. Tan solo nada más ahí los datos nos ponen de manifiesto que en la Asamblea General de la ONU, que se celebró el día de ayer, 126 países votaron a favor de que la trata de personas y la esclavitud fueran delitos de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad, y 3 países se negaron a votar a favor, que fueron Argentina, Estados Unidos e Israel. Ahí está el porte de estos países, de quienes lideran estos países en este momento, no porque Argentina no tenga dignidad, porque vimos la dignidad del pueblo argentino al salir a las calles, al conmemorar los 50 años de una dictadura, y me parece que ahí está el meollo del asunto, la organización popular, Alina. Y ya para terminar, ¿qué importancia debe de tener esta organización popular en estos momentos críticos? Mira, es fundamental. Yo creo que hoy tenemos que internacionalizar. Yo siempre he sido muy fan de esta frase del movimiento Sin Tierra en Brasil, que dice: internacionalicemos la lucha, internacionalicemos la esperanza. En estos momentos tan oscuros, en donde están tratando de dar esa lección ejemplar en contra de Nicolás Maduro, no por Nicolás Maduro, en contra de Díaz-Canel, no por Díaz-Canel, sino porque son pueblos que entendieron que había un mundo más allá del capitalismo, del imperialismo, más allá de la explotación del hombre por el hombre. Nos hicieron creer que todo eso, por lo que se disputó a principios del siglo XX en la Revolución Rusa, era algo que ya no tenía sentido, algo que era de gente barbona, ¿no?, que tenía ahí comiendo niños, ¿no?, por el resto del mundo. Y resulta que, pues no, que eran modelos que ponían en el centro la dignidad y el bienestar, y no las ganancias de los grandes capitales. Hoy es un puñado, Mayo, de personas que están tratando de conquistarlo todo, ¿no? Ya no es solamente el gobierno, los Estados Unidos y la Casa Blanca, son empresarios transnacionales que están por todos lados, que no tienen llenadera, no logran saciar sus pues, ambiciones y necesidades de más y más capital, más y más explotación. Entonces, yo creo que ante eso no podemos dejar de internacionalizar la esperanza.
creer que podemos y hacer todo lo posible para no dejar caer a la revolución cubana, para no dejar caer la revolución bolivariana, porque en el momento en el que dejemos solos a Cuba, yo creo que sí se abre una brecha de oscuridad para todos nuestros pueblos. Nada hoy nos exime de estar en esa lista. Ya lo hicieron en contra de todos los gobiernos, en contra de toda la izquierda en América Latina en 20 años, a la cual persiguieron, encarcelaron, tuvieron que exiliarse muchos y muchas de ellas aquí en México. Ese es el futuro que nos queda a muchos, no lo duden ni un segundo, en el momento en que Cuba caiga. Toda esta bola de ampones y sátrapas que están aquí diciendo ojalá caiga Sheinbaum y el narcoestado, son exactamente los mismos que están declarándole la guerra a Cuba, que están declarándole la guerra a cualquier proceso emancipatorio del mundo. Entonces urge alzar la mirada, el no sentirnos y sentarnos, ¿no?, cómodos, creyendo que el bienestar en México es solo lo que nos compete. Este proceso también es gracias a otros procesos internacionales que se dieron durante muchos siglos. Desde la Revolución Francesa inspirando a la Revolución Mexicana y la Revolución Mexicana inspirando a otros procesos en el mundo que a su vez derivó en la Revolución Cubana, la Revolución Bolivariana, y hoy México es un faro de luz. Pero si no sostenemos con poder popular, si le dejamos todo a la presidenta, si le dejamos todo a nuestro diputado, es que eso está destinado al fracaso. No hay un proceso solo que se sostenga en un dirigente. Son los pueblos los que hacen la historia, son los pueblos los que abren las alamedas. Entonces, pues a organizarnos, a solidarizarnos en cuestiones concretas, sea a través de donaciones, sea a través de hasta vacacionar hoy en Cuba, porque no hay turismo. Cualquier cosa hoy que se nos ocurra, hagámoslo. Ya se anunció un próximo festival de la Liga Cultural Antifascista, si no me equivoco, el 19 de abril. Tenemos que estar ahí, tenemos que seguir planteando rutas de acción porque a Cuba no la podemos dejar sola. Alina, te agradezco mucho y sobre todo tiene que haber un poder popular muy fuerte en este sentido para poder rescatar lo que es importante para la humanidad, porque no solo es la humanidad, no solo es Cuba, no solo es Venezuela, no solo es Irán, no solo es Palestina, es toda la humanidad que está en juego en este momento y pareciera que lo vemos muy lejano, pero está a la vuelta de la esquina, está enfrente de nuestras puertas y está tocando en la puerta. Entonces, les invitamos a que hagamos organización, a que hagamos pueblo precisamente y que cooperemos, que donemos, que hagamos acciones muy fuertes, no solo en el sentido de eliminar la propaganda que hay por parte de todos estos corporativos mediáticos, sino acciones concretas, como dice Alina. Y pues ahora sí, les damos las gracias por estar aquí con nosotras y nosotros. Les invitamos a seguir todas las redes del Instituto Nacional de Formación Política, las redes de la Coordinación Internacional, que están subiendo mucho material muy interesante, que también pueden ver a través de las redes del instituto. Sigan la 4TV, sigan las redes de nuestro partido, evidentemente para tumbar estos cercos mediáticos que traen toda una serie de propagandas en contra de nuestros movimientos. Y ahora sí, nos vemos y recuerden que sin formación no hay transformación.